¿Cómo están? Buenas noches. Tal y como se anunció ayer, esta mañana finalmente la oposición presentó la acusación constitucional contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. La declaración de la ex subsecretaria Tatiana Rojas instaló la duda respecto de cuándo se enteró el secretario de Estado y se transformó en la excusa, perfecta para la oposición y así avanzar en pos de destituir al histórico militante del PS de su cargo. En el tema de las ISAPRES, seguimos con muchísimos temas por los cuales hablar. La Comisión del Senado aprobó una indicación que no contempla la mutualización y el superintendente de Salud dijo que la primera aseguradora podría caer en febrero. Hay muchísimo paño para cortar esta noche. Bienvenidos a Tiempos Violentos. Estoy aquí porque me lo pidió el presidente Boric. Y si el presidente Boric estima que no debo seguir, yo no voy a seguir. Pero yo estoy aquí porque me lo pidió al comienzo del gobierno y por eso estoy cumpliendo esta tarea. Yo no soy de aquellos que al primer problema parte para otro lado. Yo asumo la responsabilidad y aquí me han pedido que asuma la responsabilidad en el plan de emergencia habitacional y en eso estoy trabajando toda la intensidad posible, a pesar de que hay problemas de crédito en los bancos, a pesar de que subieron los insumos, a pesar de distintas cosas. Hemos avanzado y estamos en ese sentido valorando lo que hemos hecho y esperamos cumplir en lo que queda del gobierno, cumplir las metas. Ahí tenemos al ministro Carlos Montes, ¿cierto?, de cara a esta acusación constitucional. Ha planteado también que quien lo mantiene en el puesto es el presidente de la República. Se mantiene por ahora el ministro Montes en la cabeza de Vivienda y Urbanismo. ¿Qué piensan nuestros invitados en 10 segundos? Pero antes, buenas noches. Daza Mauricio, ¿cómo estás tú? Buenas noches, Eduardo, amigas. Gracias por acompañarnos esta noche acá en Tiempos Violentos. Tiempos violentos que no solamente viven de acusaciones constitucionales o de supuestas caídas de ISAPRE, sino también de jornadas de formalización que han sido absolutamente maratónicas y con razón. El mayor fraude fiscal de la historia de Chile todavía sigue revelando muchos antecedentes. No solamente pillaron facturas falsas, fíjense, había droga, había armamento, algunos de grueso calibre, entre otras cosas. Bueno, de estos detalles y de mucho más vamos a conversar esta noche acá en Tiempos Violentos. Saludamos y le damos la bienvenida a la secretaria general de Renovación Nacional, Andrea Valladares, a quien además le otorgamos los 10 segundos iniciales. Andrea, buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hoy día vemos que pasado el plebiscito constitucional deberíamos estar preocupados de la urgencia, pero siguen habiendo temas que no permiten al gobierno tomar rumbo en lo que a los chilenos les importa. Miren, en vez de estar preocupados de la urgencia, estamos preocupados de otras cosas, nos plantea Andrea. ¿Será la acusación algo no tan relevante, no tan prioritario? Lo vamos a conversar durante esta noche. Con una pinta de padre, señor mío, nos visita esta noche el alcalde de Huechuraba, don Carlos Cuadrado. Alcalde, muy buenas noches, 10 segundos para usted. Bueno, solo hacer un llamado después de todo lo vivido, en el sentido de que las autoridades tienen que querer más a Chile y respetar más a sus ciudadanos. Perfecto, alcalde, impecable. Después vamos a preguntar por qué anda tan engalanado esta noche aquí en Tiempos Violentos. Lorena Meneses, secretaria general de Convergencia Social. Muy buenas noches, Lorena. 10 segundos para ti. Adelante. Buenas noches. Oye, y siguiendo la misma línea, creo que las acusaciones constitucionales desvían el foco de lo que realmente la gente quiere. Así que un llamado a que dejen trabajar a nuestros ministros y ministras para poder avanzar. ¿Se desvía el foco? ¿Sirve o no sirve esta acusación constitucional? ¿Podría ser una nueva derrota para la oposición, ya que no han logrado avanzar con sus acusaciones constitucionales? ¿O finalmente caerá el ministro Montes? Lo debatimos a la vuelta de esta pausa comercial. No se vayan. Finalmente, señoras y señores, y para todos quienes se vienen sumando a la sintonía del programa, la oposición acusó constitucionalmente en el Congreso al ministro Carlos Montes, el ministro del MIMBU, en una decisión que se dilató durante largas semanas en las que se especuló si iba o no iba. Bueno, ante la no renuncia del ministro, ante el no cambio de gabinete, finalmente es la oposición la que acusa al ministro. La oposición concretó acusación constitucional contra Carlos Montes, lo titula Cooperativa y los principales portales, ¿cierto?, del día de hoy, en un titular contextual para quienes se vienen, por supuesto, sumando a la transmisión del programa. Estamos con Andrea Valladares, secretaria general de Renovación Nacional, que nos planteaba en sus 10 segundos iniciales el tema del versus entre las urgencias del país y las prioridades. Bueno, si no se está atacando las urgencias del país, ¿por qué su sector, Andrea, plantea una acusación constitucional o la acusación constitucional es una prioridad para Chile? Imagínate que el mismo ministro en el intro de este programa dice que él está encargado del plan de emergencia habitacional. Sabemos de la crisis que vive el país respecto al déficit de viviendas, que es lo que debería estar concentrado el Ministerio de Vivienda. Y hoy día, en cambio, vemos como
sigue preocupado de cuántos funcionarios sabían, no sabían, qué va a hacer el presidente respecto a los funcionarios que estaban adentro, las investigaciones, cuánto era lo que sabía el ministro. Creo que además, desde el viernes, desde que quedan detenidos, presos, Andrade y Contreras, obviamente hay una presión mucho más grande para de verdad saber qué es lo que pasaba en el ministerio. Y la declaración de, como tú bien lo decías, de la ex subsecretaria apunta directamente que el ministro sabía lo que pasaba entre el MIMBU y el Serviu respecto al plan de asentamientos precarios. Por lo tanto, obviamente la gravedad de esto hoy día hace que sea imposible no sumarse a la acusación constitucional. Se tendrá que esclarecer ahí qué es lo que sabía el ministro, cómo estaba actuando. Y obviamente, cuando yo digo de la urgencia, él mismo lo decía, él debería estar preocupado del plan de emergencia habitacional cuando en realidad no es capaz de hacer andar correctamente el ministerio. Hoy día en la tarde se supo además que había un funcionario ñoqui en Antofagasta contratado por el ex Seremi Contreras. Todavía seguimos sabiendo cosas que pasan en el ministerio mientras el ministro no puede concentrarse en lo que de verdad le importa a Chile. Un funcionario ñoqui. Son los funcionarios que aparecen los días 29, ¿no? A cobrar, Exacto, ¿no? solo a cobrar. Solo a cobrar, un concepto que cruzó la cordillera, que era argentino. Allá hay muchísimos ñoquis y aparecen los 29 a cobrar. Ahora, ¿era el momento para presentar la acusación o esto estaba influido por el post-plebiscito? Creo que lo que se ha ido conociendo, sobre todo el jueves y el viernes de la semana pasada, han hecho que hoy día ya no quede más plazo y se presente la acusación. Toda acusación constitucional a un ministro o un funcionario de Estado es relevante, es noticia, pero esta en particular tuvo algunas cosas llamativas. Esto es lo que plantea el jefe de bancada de Renovación Nacional, el diputado Frank Sauerbaum, antes de que se planteara la acusación. Mira lo que dice. Se está haciendo una evaluación del texto, lo estamos argumentando lo mejor posible, como tiene que ser, porque es una acusación constitucional que se basa en términos jurídicos y por lo tanto se está elaborando y preparando debidamente. Nosotros vamos a firmar 10 diputados de distintos partidos políticos, desde republicanos hasta el Partido de la Gente, y esperamos nosotros contar con el apoyo cuando se conozcan los fundamentos. Vamos a firmar 10 parlamentarios, son transversales dentro de la derecha, vamos a revisar todo muy bien. Sin embargo, el jefe de gabinete no estaba, el jefe de bancada, al momento del anuncio. Y no solo él, otros jefes de bancada tampoco estaban. Algo que la prensa que cubre el Congreso en particular se dio cuenta de inmediato. Y perdón que insista con Andrea, que es una mujer de oposición hoy día en el panel. Me tocó. Te tocó, claro. ¿Está dividida la oposición en la interna, en materia política respecto de esta acusación? Obviamente depende de los argumentos que se den y cuál fue el texto final. Yo creo que con responsabilidad todos los parlamentarios fueron parte de la discusión. No todos pueden firmar porque solo firman 10. Y obviamente hay que conocer el contenido hoy día en la tarde y cómo van a ir estando de acuerdo o no cada uno. Porque más que la oposición, incluso estaban tratando de unir a otros partidos. Alcalde Cuadrado, ¿le ve futuro a esta acusación constitucional? A ver, yo soy Cuadrado de apellido y las cosas que no tienen 90 grados de ángulo son chuecas. Ayer, después de la elección, se señalaba por todos los sectores que había que preocuparse de los temas urgentes de la gente. La Secretaría General de RN lo reafirma hoy. Pero realmente es lo importante presentar una acusación constitucional, porque hay otras prioridades que todos los partidos saben muy bien cuáles son y por lo tanto suena torpe que después de hacer declaraciones de principios contradecirse en los hechos. Creo que hay formas de hacer política. Y la política que hoy se requiere es la política grande, no la política chica. ¿Esto es política chica? Y creo que el Parlamento está muy lleno de diputados chicos que no son capaces de hacer cosas grandes porque las grandes las hacen en beneficio propio y no en beneficio de la gran mayoría. Es más, uno de los que firma es diputado de mi distrito y jamás en 10 años me he reunido con él un solo minuto para hablar de temas que le importan a la gente o en los que me podría a mí ayudar para solucionar los problemas que la gente vive a diario. ¿Usted está hablando del diputado? Jorge Durán, del Distrito 9. ¿En 10 años? En 10 años nunca me he reunido con él. La única vez que se apersonó fue para ir a denunciar algo que nunca fue y por lo tanto esa es la única vez que yo he intercambiado diálogo con él.
y en lugar de preocuparse por la gente que yo represento, está preocupado de presentar quizás denuncias frente al ministro Montes, que capaz que ni siquiera haya tenido la intención de interiorizarse de qué se trata. Mira, estamos llenos de diputados chicos, plantea el alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado. Mire lo que plantea este diputado, un diputado que es independiente, respecto de una acusación que incluso él mismo dice es indeseada. Creemos que es importante dar las señales a la ciudadanía, señales potentes de que queremos realmente mejorar el nombre de este Congreso, el nombre de esta institución que es la Cámara de Diputados, y qué mejor que llevando transparencia, llevando probidad. Hemos durante meses insistido porque el presidente pueda tomar un camino que era remover al ministro Montes o en su defecto que el ministro renunciara, lo cual no hizo, y tenemos que llegar a estas circunstancias en las cuales yo creo que ninguno de nosotros, ni los parlamentarios oficialistas, ni nosotros como oposición, la queremos. Pero es necesario porque Chile necesita transparencia. Mire, ¿no hay una contradicción en lo que plantea el diputado Víctor Pino, Lorena? Es una cosa indeseada, pero necesaria. ¿Es realmente necesaria? ¿Es tan indeseada? No sé. Mira, lo que yo veo acá es un desenfoque completo de la derecha. Esa es la verdad. Y que en el fondo tienen un discurso a la ciudadanía después del postplebiscito que tiene que ver con esto de empecemos a avanzar, hagamos las cuestiones urgentes que quiere la gente. La votación que se obtuvo el día domingo algo dice. Y no dice cuestiones ideológicas, tiene que ver con los reclamos de las personas que no hemos podido, por falta de acuerdo en el Congreso principalmente, avanzar. Y en ese sentido yo quiero ser clara y categórica. El ministro Montes ha avanzado en el trabajo que se le encomendó y que le encomendó el presidente Boric, y que tiene que ver con la construcción de las viviendas, entrar en este plan habitacional teniendo 600.000 viviendas que faltan hoy día, con un problema grave en comunas como Huechuraba mismo, que tiene una gran cantidad de llegados y que no avanzamos precisamente hoy día porque vuelve a aparecer el tema de hacer una acusación constitucional que nos parece que no tiene ningún fundamento jurídico ni político. Por lo tanto, no vemos que esto sea algo que sirva. ¿Cuáles son los capítulos que sustentan esta acusación? Son 5. El capítulo 1 habla de la obligación de ejercer el control jerárquico. El capítulo 2 habla del principio de eficiencia y eficacia. El capítulo 3 de la falta de colaboración del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Luego, el capítulo 4 de la responsabilidad política por infracción a la Constitución. Y el capítulo 5, responsabilidad política por infracción al Código Procesal Penal. Mauricio, me gustaría escucharte para entender estos capítulos y además cómo se evalúa ahora, porque de cara a la ciudadanía hay que decir, ahora se conforma una comisión que es sorteada para analizar el mérito de la acusación. Cuéntanos un poco respecto a aquello también, por favor. Bueno, efectivamente, ¿no? Acá un mínimo de 10 y un máximo de 20 diputados pueden firmar una acusación constitucional. Y esto entonces primero se conoce por parte de una comisión que se sortea, ¿no? Esa comisión tiene que analizar todos los antecedentes y habitualmente esto ha terminado en que primero se vota algo que se denomina cuestión previa, que se vincula con que se tiene que definir si es que realmente los hechos que se contienen en la acusación constitucional concretan alguna de las causales establecidas por la ley. Respecto a los ministros de Estado, es básicamente, o la más invocada, el haber infringido la Constitución o las leyes o haberlas dejado sin ejecución. Esa es como la causal, ¿no? Y si es que pasa la cuestión previa, entonces empiezan a analizar el mérito de cada uno de los capítulos, ¿no? Y se vota capítulo por capítulo. Si uno de los capítulos es aprobado, entonces, en ese caso, el ministro queda suspendido de su cargo y no puede salir del país. Por la Cámara de Diputados tiene que aprobarse entonces esta primera etapa. Ahora, para que se apruebe se requiere del 50% más 1 de los diputados presentes. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si es que se aprueba, esto va al Senado y el Senado se transforma entonces en un jurado, en una suerte, entre comillas, de tribunal, donde un representante de la Cámara de Diputados, que fue la que aprobó la acusación, va y argumenta ante los senadores aquellos capítulos que fueron aprobados y tiene derecho, ¿no? Obviamente el acusado a tener una defensa y ahí entonces hay una discusión y después se vota. Para destituir a un ministro se requiere y aprobar la acusación constitucional del 50% más 1 de los senadores en ejercicio.
En este caso, si es que finalmente se aprueba la acusación constitucional, entonces la persona acusada cesa en su cargo, no puede ser designado en ningún otro cargo y de hecho está inhabilitado por un periodo de 5 años para poder ejercer cualquier cargo público. Dicho esto, parece curioso, ¿no?, que si es que lo que se quería era que el ministro Montes saliera a presentar una acusación constitucional, porque me da la impresión que en ese contexto lo único que se hace es reafirmarlo en su cargo. Otra de las reacciones que tuvimos durante esta jornada fue la de la diputada Erika Ñanco. Veamos. Una vez más, entendiendo que la derecha está haciendo un gallito político en base a amenazar a un ministro de Estado, esperaría al menos que tuviesen un poco de autocrítica para entender que el domingo perdieron. Y ante esa pérdida que el pueblo de Chile les dijo no a sus ideas, debiesen entender entonces que una acusación constitucional en estos contextos no es lo que nos ayuda a avanzar hacia las reformas que Chile necesita. Mauricio. Sí, Eduardo, muy breve, solamente para terminar la idea. ¿Por qué se reafirma en el cargo en la práctica en términos políticos? Porque la verdad que todos esperábamos un cambio de gabinete después del plebiscito constitucional. Claro. Y en ese contexto, si hubiesen cambiado al ministro Montes, la verdad que el costo para él, ¿no?, de salir en el contexto de un cambio generalizado, la verdad que no era tanto, ¿no?, y podía darse. El problema de una acusación constitucional es que se pone el foco en él, ¿no? Y en ese contexto es muy difícil que vaya a renunciar en ese ámbito, sobre todo cuando estamos hablando de un político de fuste que lleva muchas décadas en este ruedo, una persona que es respetada en general por el mundo político y en un contexto donde es muy difícil que el Senado, del cual él fue presidente, reconocido por todos los sectores hace algunos años, vaya a aprobar una acusación constitucional que lo inhabilita durante 5 años y pone término a su carrera política de esta forma. Entonces, yo creo que lo que hicieron los que presentaron la acusación constitucional con efecto político fue en la práctica reafirmar al ministro en su cargo. Lo afirmaron en su cargo, lo reafirmaron en su cargo y plantea Mauricio. Pregunta para Andrea. ¿Midieron el agua de la piscina? ¿Por qué? Yo creo que lo más... Aquí voy, que la derecha ya tiene 5 acusaciones constitucionales. Y en todas han salido para atrás, no han logrado avanzar. Viene esto además luego de la derrota de la Favor, que también se podría interpretar como una derrota de la derecha, aunque hay muchísimas lecturas respecto de aquello. Entonces, si ya lo anunciaron esto hoy día, de una manera que uno encuentra como media tibia, ¿cierto? Algunos decían como es innecesario, pero lo necesitan, pero una cosa media extraña. ¿Están seguros de que esto va a avanzar o esto fue marcar un hecho político y adelantarse incluso a un potencial cambio de gabinete que se conversaba? A ver, yo creo que el cambio de gabinete estaba planteado desde la semana pasada porque efectivamente hay ministros que no han logrado sacar adelante la agenda o el proyecto respecto a la urgencia. En el caso del ministro Montes, yo vuelvo a que lo que pasó la semana pasada es un detonante para la decisión de la acusación constitucional. Es importante que la comisión que se va a formar investigue. Ya hubo una comisión investigadora que dio bastante sustento jurídico sobre lo que pasaba en el ministerio y creo que sí, todos somos conscientes que lo que pasó en el ministerio es más que grave. Es súper grave, sin duda. ¿Sí, pero no? esto Entonces, ¿tú descartas que esto sea una cortina política para encubrir un poco lo del domingo? Volvamos de nuevo a lo que dice la subsecretaria. Yo creo que la subsecretaria, que depende directamente del ministro, que es el equipo con el que tú trabajas, reconocer en su declaración frente a la PDI que el ministro sí sabía de los conflictos entre el Serviu y la Seremía, creo que es por lo menos para preocuparse y que todos nos hagamos cargo de que aquí hay algo grave que se tiene que esclarecer inmediatamente y que además siguen los coletazos hasta el día de hoy y el ministerio no logra tomar el camino correcto de avanzar en el plan de emergencia habitacional. Claro, esa declaración de la subsecretaria vuelve a poner al ministro Montes la semana pasada contra las cuerdas. Ahora, el ministro Montes insistió en que él no sabía, luego dice, bueno, efectivamente me llegó este informe, pero que el informe decía que era correcto. Yo no voy a poner en tela de juicio sus palabras, su declaración. A mí me llama la atención que llegue una minuta o un informe porque está todo andando bien. O sea, lo encuentro extraño, no sé, en general te llega un informe cuando algo pasa, algo hay que revisar. No porque, oiga, está todo funcionando perfecto, no sé, es extraño. Además, pero yo no soy quien para juzgar aquello. Hay un punto de responsabilidad del ministro. El ministro delega su función respecto a el traspaso de estas platas a la Seremía. Por lo tanto, él debe haber sido consciente que efectivamente había traspasado algo que era su responsabilidad, el poder traspasar esos dineros, se lo había entregado a su Seremi. Si te dicen que hay una Seremía que tiene problemas, lo mínimo es por lo menos preocuparse de qué es lo que hay detrás y no solo quedarse a lo mejor con un informe simple que alguien le dejó. Lorena, pregunta, tú eres secretaria nacional y secretaria general del partido del presidente. ¿Se les adelantó a la derecha con esta acusación constitucional? ¿Venía un cambio de gabinete?
Los cambios de gabinete no se anuncian ni a los partidos ni a nadie. Los cambios de gabinete es una decisión del presidente. Pero la semana pasada, pueden haber era muchos rumores. Muchos rumores, sí, había mucha agua, mucha piedra sonando en el agua. Es verdad que habían hartos rumores de cambios de gabinete, pero en general todo el año hemos estado con rumores de cambios de gabinete. O sea, no es algo tan extraño, digamos. O sea, hace un mes atrás era la ministra de Salud, antes el ministro de Minería, etcétera, etcétera. Entonces, en verdad, si nos hiciéramos cargo de los rumores, los ministros de verdad no podrían trabajar. Y yo creo que eso es lo que le importa a la gente hoy día, que los ministras estén trabajando, que se avance. Ya cerramos el capítulo constitucional y vemos, y esto no es una cuestión que se me ocurra a mí, digamos, o sea, yo siento que de verdad la derecha ha perdido el foco de cuál es su labor como oposición. ¿Cuál es la labor de la derecha como Porque oposición? yo creo que la oposición tiene que ser constructiva en términos de poder avanzar también en las cuestiones que la gente quiere. Cuando se plantea, por ejemplo, hoy día, leer el informe de cuánto es el monto que se elude y se evade, que iba a entregar impuestos internos, y la derecha se opone a que se lea ese informe, no podemos avanzar entonces en la reforma que establece más control a la evasión y la elusión. Y eso son cuestiones muy importantes. Vimos al comienzo el tema del megafraude. O sea, si no podemos ver cuánto efectivamente se está evadiendo y eludiendo porque se niegan los votos en el Congreso, creo que en realidad no sé si la derecha está entendiendo su rol dentro de lo que significa ser oposición. Tenemos declaraciones del diputado oficialista, ¿cierto? Raúl Soto, aunque muchos dicen que a veces el diputado Soto se pasa por otro lado de oposición. Veamos qué dijo esta vez el diputado Soto. Va a servir justamente para que el ministro pueda reivindicar su rol, para que pueda limpiar su imagen, para que todos tengamos claros que no tiene nada que ver con los hechos de corrupción y que está haciendo una buena gestión en el plan habitacional del gobierno para llegar a las 260.000 viviendas sociales que se han comprometido. Yo creo que en ese esfuerzo debe continuar, hay una oportunidad y no me cabe ninguna duda que el ministro y el gobierno la va a aprovechar. ¿Tiene un punto el diputado Soto, alcalde? O sea, de pronto esto es una oportunidad para que el ministro explique bien y ahí queda todo el tema, ¿o no? A ver, hay dos cosas que creo que es importante puntualizar. En primer lugar, el ministro Montes está haciendo su pega y la está haciendo bien. En Huechuraba tenemos 7 proyectos habitacionales en desarrollo, probablemente van a poner la primera piedra de un tercero. Ya tenemos uno con 204 viviendas, otro con 240 y ahora viene uno de 506 departamentos. Por lo tanto, el ministro está haciendo su trabajo y, en segundo lugar, creo que tiene todo el derecho a defenderse cuando él tiene la convicción de que es acusado injustamente. Por lo tanto, esa hombría que demuestra o esa valentía que demuestra, me gustaría que siempre fuese esa cuando hay un problema y lo único que están pidiendo es salir y luego salen dejando el problema al que viene. Yo creo que la actitud del ministro Montes es muy distinta a de aquellos que siempre señalan, bueno, la decisión de permanecer o no en el cargo depende del presidente de la República. No, si hay un problema y yo estoy consciente que estoy dañando a un gobierno, en mi condición de una persona sobre la que depositaron confianza nombrándome ministro, debo renunciar. Pero si tengo la convicción de que es injusto, tengo todo el derecho y toda la valentía demostrada por el ministro Montes para permanecer en el cargo, demostrar que no es cierto y continuar haciendo lo que al ministro le gusta y que lo está haciendo bien, que es el programa de urgencia habitacional del gobierno. ¿Esa valentía, alcalde, le ha faltado a otros ministros, a otras ministras? Yo creo que en general Chile se está caracterizando por eso. Han habido, para no hablar en presente, han habido ministros que han sido el balón de cola y el problema de un gobierno determinado y no han querido renunciar pese a que tienen conciencia del daño que están causando. ¿Está hablando del ministro Jackson? No, estoy hablando de antes, incluso desde el inicio de la democracia. A mí siempre me ha llamado mucho la atención el hecho de que si el presidente da confianza para que alguien sea ministro,
ese ministro no se sienta con la libertad de renunciar cuando siente que no está aportando en confianza y en lealtad a la persona que lo nominó. ¿Me puede hablar de algún caso en particular, alcalde, para entender bien? Ya, el ejemplo que acabas de dar. El exministro Jackson. El ministro Jackson. Yo creo que el ministro Jackson era un ministro que estaba jugando en un equipo de 11, en un cargo que es fundamental, que es el del Ministerio de Desarrollo Social, en un gobierno de izquierda, y por lo tanto ese cargo tenía que ser luminoso, tenía que ser creativo, tenía que ser contagiante. Y los problemas que existían hacían que fuese el primero. Cuando uno juega fútbol y estás lesionado, uno mira a la banca y uno pide cambio. Claro. Y eso es lo que permanentemente, no solo en el caso que usted me hace puntualizar, sino que en muchos otros, porque siempre el mismo discurso, me gustaría más que existiese la valentía del ministro Monte de defender su punto. Taza quiere agregar. Sí, pero es que, a ver, si hay alguien que está moreteado en el partido, que le han dado con todo y que está un poco cojeando, es el ministro Monte. O sea, bajo esa lógica él tendría que pedir el cambio. Ahora, el problema es que no lo va a pedir, insisto, en un contexto en el cual, a ver, seamos claros, si esto todo el mundo lo sabe, no existe absolutamente ninguna posibilidad que el Senado de la República apruebe una acusación constitucional en contra del ministro Carlos Monte. Ninguna. ¿Sabe por qué? Más allá del tema de los fundamentos, porque también digamos las cosas como son. Sí, se dan argumentos jurídicos, pero la decisión es eminentemente política. De eso se tratan las acusaciones constitucionales. De hecho, yo trabajé 12 años en el Senado y le puedo contar que antes de las acusaciones constitucionales ya había parlamentarios que tenían redactado un voto a favor y un voto en contra a la vez. Y estaban hasta el último minuto porque había que haber la negociación y no tenía que ver con una convicción jurídica. Ahora, ¿tiene algún sentido? Porque, ojo, el Senado técnicamente funciona como un jurado, entre comillas, que básicamente falla, resuelve a partir de su convicción íntima, ¿no? Es el único estándar. Y por lo tanto, de esa perspectiva hay un amplio margen, ¿no?, para que se pueda fallar de uno u otro sentido. Pero, a ver, por favor, ningún senador, de hecho muchos ya han salido a decir, mire, ¿sabe qué? El ministro Monte debería renunciar, pero el ministro Monte es una persona ejemplar, es una persona honrada, es una persona con una impecable trayectoria, etcétera. Entonces, el pensar que lo van a acusar constitucionalmente y que lo van a inhabilitar por 5 años y que van a hacer de que ese sea el fin de su trayectoria política es absolutamente inconcebible. Entonces, a mí me parece también de que ahí hay una falta de realismo político, ¿no? Porque ya podrían suspenderlo si es que alcanza el 50% más 1 de los presentes, que ya es muy difícil, pero en el Senado posibilidad ninguna, y esta sería la acusación número ¿cuánto que se estaría perdiendo la oposición? Esta sería la sexta acusación. Sería la sexta al hilo, pues. Entonces también, yo creo que acá hay un poquito de improvisación, de falta de sentido político, porque además si lo que querían era que se fuera, jamás se va a ir en este contexto por ningún motivo, porque significaría avalar de que él tiene alguna responsabilidad. Ya, punto y aparte, tendrá alguna responsabilidad porque fíjense, esta es una trama de revolución democrática. ¿Por qué? Porque finalmente, cuando Catalina Pérez habló y dijo de que había informado al gobierno, ¿a quién dice que le informó? A Tatiana Rojas, subsecretaria, RD. Cuando Carlos Contreras, ex seremi del mismo Antofagasta, dice, no, yo informé de esto. ¿A quién le informó? A Tatiana Rojas, el señor Contreras y Tatiana Rojas, RD, ¿no? Resulta de que todos los personajes, el señor Andrade, el presidente de Democracia Viva, Revolución Democrática. Entonces, todo indica que esta es una trama en la cual, obviamente al ministro, cuando le entregaron un informe, era para decir, oiga, ¿sabe qué, ministro? Mire, está estos hechos, pero están todos bien. Eso es lo que decía el informe. Entonces, en ese contexto, claro, hay una responsabilidad política, si también digámoslo, porque la responsabilidad política va más allá de una responsabilidad penal o una responsabilidad administrativa. Hay una responsabilidad política porque él es el jefe del ministerio. Y eso es evidente, y por eso se justificaba un cambio de gabinete. Pero con esto no va a ser posible que el ministro Monte salga, va a estar ahí durante todo el periodo de la acusación constitucional, que puede durar bastante, porque acuérdense que además hay un receso legislativo. Sí, pues. Si quedan 5 semanas,
de funcionamiento del Congreso si uno resta las semanas distritales. Entonces, la verdad es que creo que se han hecho un flaco favor y se están disparando los pies quienes están impulsando esta acusación constitucional. Hablando del Congreso, hablemos de la ISAPRE. Tenemos titular: Superintendente de Salud proyecta que en febrero podría caer la primera ISAPRE si no hay medidas que mitiguen baja de ingresos por el fallo GES. Esto lo señaló Víctor Torres, ¿cierto? El superintendente de Salud, en una entrevista con EMOL, si no me equivoco, ¿cierto? Y que señaló que producto de la baja de ingresos del 12% promedio que se generará en la industria, desde enero, el superintendente planteó que en febrero una primera ISAPRE incumpliría indicadores legales en caso de que no se tome ninguna medida para mitigar aquel efecto. Tenemos declaración de la diputada Ana María Gasmuri, de Acción Humanista, y además presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. La convicción de que finalmente la mayoría de las ISAPRES van a quebrar. Eso es así, porque efectivamente los actos ilegales que han cometido han hecho que este sistema sea inviable, afectando principalmente a los usuarios y no acatando hasta el momento los fallos de la Corte Suprema. Los fallos se deben cumplir, eso es clarísimo. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Evidentemente que este adelantamiento del ICSA tiene que ver con evitar que se precipite la caída de las ISAPRES para darle conducción, poniendo el foco en la protección de las afiliadas y afiliados. Porque efectivamente, si hoy día las ISAPRES actualizaran su estado financiero, incorporando la deuda que tienen, probablemente caerían ya en insolvencia. Vamos por parte, vamos a operar por sección hoy día, porque esto hay que a propósito de los médicos. Con foco. La diputada Gasmuri dice que la mayoría de las ISAPRES van a quebrar, Andrea. Y además hace referencia al ICSA. Importante decirle a la gente que el ICSA, ¿cierto?, este indicador respecto de los costos de la salud, aprobó que se adelantara. ¿Para qué? Para poder generar algún tipo de flujo a las ISAPRES. Eso se aprobó hoy día en la Cámara y se adelantó para el mes de abril, ¿cierto? Entonces todavía tiene que pasar por el Senado, pero en la Cámara de Diputados ya hay un pequeño tanque de oxígeno para las ISAPRES para que llegue plata fresca en abril, un poquito antes, ¿cierto?, de lo que estaba estipulado. ¿Coincides con el análisis de la diputada Gasmuri, Andrea? ¿La mayoría de las ISAPRES quebrarían? A ver, primero, esto es de mucho más larga data. Las ISAPRES cobraron mal y tienen que restituir esos fondos, y cómo lo hagan tiene que ser lo importante para que efectivamente puedan seguir prestando un servicio. Hoy día existen 3 millones de usuarios que no van a poder ir al sistema público o que no van a tener cobertura. Hay más de 1 millón que tienen preexistencias que no se las va a cubrir ninguna otra ISAPRE ni se las va a cubrir el sistema público. Van a quedar totalmente a la deriva. Por lo tanto, la pregunta es, ¿por qué tuvimos que llegar hoy día a esto cuando efectivamente hay algunas que ya anuncian que pueden quebrar o que se conoce el que prontamente podrían quebrar todas las ISAPRES, cuando hace más de un año que el gobierno tenía que presentar el proyecto de ley corta? Se llamó a un comité de expertos, presentaron ideas, los ex superintendentes hicieron algunos análisis que podían ser viables vía un proyecto de ley, pero el gobierno no tomó aquellas recomendaciones de los expertos, quiso presentar lo que a ellos les parecía bien y hoy día estamos entrampados y no le tenemos una solución, que lo importante aquí es qué van a hacer esos 3 millones de usuarios que necesitan mantener su sistema de salud. ¿Se puede generar una solución para la gente, para las personas, sin que signifique una solución solamente para las instituciones, para las ISAPRES? Ahí quizás está uno de los grandes nudos. La diputada Gasmuri plantea que la gran mayoría de las ISAPRES van a quebrar. Lorena, ¿qué te parece una diputada oficialista planteando esta situación que debiese ser altamente urgente? Lo que pasa es que cuando tú tienes un negocio que se ha basado en que los cobros están mal hechos, según demuestra el fallo de la Corte Suprema, evidentemente hay un problema de sustentabilidad del negocio, digamos. O sea, parece ser de que no les alcanzaba para poder recibir las utilidades que necesitaban, cobrar lo justo, y por lo tanto cobraron de más. Por tanto, claro, cualquier persona economista sabe que si un negocio no da rédito como yo quiero, es evidente que el negocio no está funcionando. Ahora, el tema de fondo es cómo entonces las personas que están en ISAPRE, recordemos que el año pasado se produjo la mayor migración de personas de ISAPRE al sistema público, a FONASA, cómo entonces el Estado es capaz de fortalecer las prestaciones que se entregan a través de la salud pública, también para las personas que hoy día están en ISAPRE. Vemos que FONASA está implementando una serie de seguros complementarios. Creo que el camino va a ser, en definitiva, ir fortaleciendo la
la salud pública. Y creo también que es importante señalarle a la ciudadanía que aquí no hay ningún tipo de salvataje a las ISAPRES, que siguen siendo un negocio, son empresas privadas que otorgan salud bajo el modelo que se estableció en dictadura, digamos. O sea, si tampoco esto tiene que ver con es sumar 1 más 1. Si al final de cuentas no hay aquí que confundir los factores ideológicos, tratando de convencer a las personas de que las ISAPRES funcionan extremadamente bien, porque todos sabemos cuánto se paga en una ISAPRE, digamos, y que no necesariamente te van a devolver. Una duda, lo que nos planteaba Andrea, esto de que las ISAPRES caerían y de que esa gente va a quedar sin ningún tipo de prestación, ¿está escrito sobre piedra? O si cae 1 o 2 ISAPRES, las otras pueden absorber, por ejemplo, a esas personas. Pregunto, no sé. Hemos visto ISAPRES que han quebrado antes. Hemos tenido quiebras antes, claro. Sí, claro, entonces tampoco una cosa tan... O sea, presentar este escenario catastrófico como si el único negocio que existiera en la salud son las ISAPRES, creo que no es conveniente. Es más, hay personas que están optando por estar en FONASA y pagar seguros complementarios cerrados con ciertas clínicas, por ejemplo, con prestadores de preferencia. Ahí Mauricio, quizás tú me puedes orientar un poco más. ¿Qué pasa? Ok, en febrero, como dijo el superintendente, podría caer una. Cae una. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Quedan en un corralito? ¿Quedan en una especie de... a la espera de una licitación para ser adjudicados por otra ISAPRE? No tengo idea. ¿Qué pasa con esa gente en caso de que su ISAPRE quiebre? A ver, el superintendente no dijo que iba a caer, sino que uno de los índices en los cuales se evalúa a la ISAPRE podría ser incumplido. Por una, la quiebra involucra una situación estructural de insolvencia, o sea, que estructuralmente una empresa no tiene la posibilidad, con sus activos líquidos, de pagar su deuda exigible, ¿no? Así, tal cual. Y un problema estructural. De hecho, muchas veces cuando hay empresas que piden su propia, entre comillas, quiebra, que hoy día se llama liquidación forzosa técnicamente, muchas veces los tribunales lo rechazan. Porque no existe esa situación de insolvencia, que es una cuestión estructural. Entonces, muchos de las ISAPRES dicen, oye, la asociación, es que vamos a quebrar. No, si no es llegar y quebrar, señor. No, lo tiene que evaluar la justicia. Le cuento otra cosa. Con la nueva ley de delitos económicos se amplían las hipótesis de quiebra delictuales. No es llegar y quebrar. Entonces, ojo, que ellos podrían ser investigados, estas personas que hablan suerte de cuerpo, ¿no? ¿De qué circunstancias están llevando a las quiebras? Porque esto es una... A ver, discúlpenme que lo diga, pero estos señores de la ISAPRE son una tropa de caraduras. Descarados. Porque lo que hicieron fue hacer cobros en exceso a sabiendas que lo estaban haciendo. Y esto en un contexto en el cual ellos sabían de que los tribunales estaban fallando, fíjense, en millones de causas. Cuando digo millones, no es una exageración. Millones de causas a las cuales se les dijo, oiga, ¿sabe qué? Usted, estos cobros que está haciendo son ilegales. Porque la famosa tabla de factores, ¿no? Que se demoró casi 10 años en que se dictara, desde que salió el fallo del Tribunal Constitucional el año 2010, donde le dijo a la ISAPRE, usted no puede fijar los precios considerando la edad o el sexo de las personas hasta el momento en que se dicta la tabla de factores, 9 años. Fíjese. Ya, perfecto. Hoy día entonces aparecen todos estos señores diciendo, mire, vamos a quebrar el sistema, ocupando además a los afiliados como una suerte de escudo humano. Por decir, mire, ¿sabe qué? Ellos se van a fregar, así que si me quieren fregar, se fregan. ¿Qué pasa con la gente? A ver, obviamente esas personas tienen contratos que están vigentes y que tienen que ser respetados por la ISAPRE. Ahora podrán ser absorbidos por la ISAPRE o por FONASA. Pero además, a ver, estos son los líderes del libre mercado, ¿no? Ya, pues. Está el libre mercado. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en el libre mercado? Cuando usted tiene un mercado donde operan varios agentes, varias entidades. Hay algunos que son eficientes y que funcionan con unos costos que le permiten operar sin la necesidad de incurrir en deudas que no pueden pagar, ¿no? Y hay otras que no. Bueno, esas que no desaparecen y son absorbidas habitualmente por aquellas que son más eficientes, pues. Porque además, lo que dice la diputada Gamburi, yo creo que ella está errada. Porque incluso el ministro Marcel dijo que un cuarto de la industria, entre comillas, de la industria, podría estar en problemas. ¿Y qué pasa con los 3/4 restantes? O sea, si estamos hablando de que un cuarto está en riesgo, entonces hay 3/4 que no están en riesgo. ¿Por qué tenemos que beneficiar a ese cuarto? Acá se está vendiendo que toda la industria va a caer y eso no es así. Ese es un discurso de quienes cobraron de forma ilegal durante años y ¿saben lo que quieren? Quieren un perdonazo. O sea, ellos están cobrando probablemente, incluso quizás pensar, mire, ¿sabe qué? Si al final fallan contra nosotros,
vamos a pedirle a la autoridad que haya un perdonazo, pues, como los bancos del año 82. Sí. Pero no puede haber un espacio para eso. Fíjense, están hablando de la mutualización, que es una cuchufleta, digamos, impresentable para los efectos de eliminar las deudas, incumpliendo un fallo judicial. Porque además estos mismos señores se llenan la boca con que respetemos la Constitución. Pero resulta que la Constitución vigente, que le podrá gustar a uno y gustar o no gustar a otro, bueno, establece de que ningún poder del Estado puede abocarse a causas pendientes o revivir procesos fenecidos. ¿Y sabe qué? Toda esta discusión ya se dio. La Corte Suprema falló. Si la mutualización se discutió en estos recursos y no fue acogida por parte de la Corte Suprema. Entonces, mi pregunta es, ¿desde cuándo ellos están en posición de exigir y además presionar al gobierno cuando les mandan una ley para cumplir un fallo? Oye, a los deudores hipotecarios que no pueden cumplir con sus deudas, ¿le mandan una ley para que se cumplan las deudas? No, pues. Pero a estos señores sí, pues, le mandan una ley especial para que puedan cumplir las deudas. Agradezcan que le están dando esa atribución. Bueno, el asunto es que con todo hoy día se aprobó un cambio respecto de este índice de costo de la salud, que efectivamente el ICSA, que es básicamente un índice que es elaborado por la Superintendencia de Salud con el Instituto Nacional de Estadística y que establece cuál es la variación de ciertos insumos y costos de las empresas que son aseguradoras de salud y de quienes brindan prestaciones de salud. Y lo que se hizo en todo caso fue simplemente adelantar su operación. Este índice iba a tener un impacto probablemente al alza de los planes en junio de este año, y ahora lo que se aprobó hoy día, a título de escopeta además, en una ley que era una ley de reajuste del sector público. Lo metieron igual, bueno, está bien. El asunto es que se aprobó para los efectos que empieza a operar a partir de enero, o sea, a partir de ahora. O sea, usted, señor y señor, el alza que le iban a hacer en junio, se la van a hacer a enero. ¿Para qué? Para darle más plata a la ISAPRE, digamos, y adelantarse. Mauricio, en el marco de esa discusión del ICSA, el ministro Marcel habló incluso, por ejemplo, de un corralito, habló de secuestro. Mira, dice, cuando pensamos en este sector, esto no es simplemente personas sanas que se pueden preocupar de qué les va a pasar si se van a enfermar. Se trata de personas que están recibiendo tratamiento, que están dependiendo de un prestador, que están dependiendo de que un sistema funcione, y podemos estar mucho más secuestrados si no hacemos nada, dijo el titular de Hacienda. Y luego agregó, yo le había sugerido al superintendente que elaborara cuál es el significado de que comience la intervención de las ISAPRES, y ahí sí que hay un corralito, ahí sí que hay secuestro. ¿A qué se refiere el ministro? Bueno, obviamente las personas que están con un contrato de salud vigente con una determinada entidad no pueden llegar y cambiarse, ¿no? Además, en un proceso de liquidación, si acá, insisto, acá es como si uno presentara un papel y listo, se liquida y usted se olvida de las deudas. No es así. No, tiene que haber una junta de acreedores, va a seguir probablemente ISAPRE funcionando, se puede nombrar un liquidador que pueda hacerse cargo de la gestión de esta ISAPRE. Entonces, obviamente, es una situación compleja para quienes son los afiliados de esa ISAPRE. Pero insisto, pues no les gusta el mercado, que operen las fuerzas del mercado. Pues, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que hay un conjunto de personas que están pagando planes. Que son clientes interesantes para aquellas ISAPRES que sí tienen las espaldas, que sí son eficientes, que no se repartieron todas las ganancias entre ellos, que quizás reinvirtieron, que quizás tienen parte de esos retiros que hicieron de utilidades millonarias durante años en algún tipo de fondo que les puede hacer rendir para poder reinvertir en momentos como estos. Bueno, ellos se van a beneficiar y finalmente los pueden absorber. Es una discusión intensa que se da además en el marco en el que la oposición le pide al Ejecutivo que presente la reforma gruesa, la reforma potente de las pensiones en nuestro país, cosa que no pasa. Se supone que llegaría en marzo. Hay algunos a la oposición que dicen, ¿y por qué no se hace de inmediato? ¿Qué plantea el diputado Lagomarsino? Lo vemos aquí en Tiempo Violento. Durante los meses de enero y febrero, de no aprobarse una norma de las características que estamos incorporando en esta ley de reajuste del sector público, lamentablemente, porque insisto, no era el lugar, al menos estas normas que vamos a aprobar permiten evitar aquello que ha planteado el superintendente, y espero que podamos avanzar en el proyecto de ley corta que se tramita en el Senado, que ha avanzado a paso tortuga, y para ello espero que la discusión inmediata comprometida por el Ejecutivo a través de la ministra de Salud se concrete en los próximos días. No deja de ser llamativo, Andrea, que esto haya pasado vía el reajuste. reajuste Obviamente, al sector público. Muchas gracias, me costó.
no es lo que se espera de una ley de reajuste, y esto demuestra, y aquí vuelvo a mi punto, que efectivamente hubo un año para que el gobierno presentara un proyecto de ley para hacerse cargo de esto y no fue presentado. Por lo tanto, finalmente lo que dice el diputado oficialista, ¿sí? Efectivamente tuvimos que hacerlo ahora porque no se cumplió el compromiso de presentar la ley con la urgencia que se necesitaba. Entonces, obviamente, cuando ha pasado más de un año y llegamos a estos puntos, terminamos con malas soluciones, cuando de verdad lo que debería haber tenido era un proyecto de ley corta que sí pudiera solucionar esto desde la mirada siempre de los usuarios. Es extrañísimo, alcalde Cuadrado. A ver, a mí me gustan las cuestiones claras. Cuando en el 2010 empezaron a robar y en el 2019 les dijeron que los factores eran estos, claro, y no los respetaron, y se le está cobrando una parte de todo lo que adeudan, lo lamentable es que sean los tribunales de justicia los que hagan el trabajo que debió haber hecho el Parlamento en su momento. Porque aquí el tema es claro, el mercado funciona, pero debe funcionar igual para todos. Y los que son sinvergüenzas tienen que pagar el costo de la sinvergüenzura y no poner como escudo humano a los usuarios, claro, que confiaron en ellos para tratar de salvarse con leyes que nos gustarían que fueran para todos los chilenos que también a veces tienen problemas. Porque la ley es para todos. Debiese ser pareja para todos. Debiera ser pareja para todos y en este caso puntual da la impresión que se está tratando de beneficiar a quienes no tuvieron ninguna contemplación al momento de abusar en silencio de los ciudadanos que en ellos confiaban. Ahora, a mí me resuena muchísimo. El diputado que hace mención a lo que acaba de pasar con la ley de reajuste es un diputado oficialista. Es que no es tema de oficialismo, es de moral y de... No, y además que aclaremos que fue la forma en que se pudo avanzar también en poder llegar a algún tipo de acuerdo. Sí. Porque se planteó desde antes, se ha estado discutiendo, sin embargo... tampoco ha estado la derecha disponible a llegar a acuerdos. Pensemos en todo lo que se trabajó antes y que finalmente se hace se integra esto del ICSA en esta reforma, en este reajuste del sector público, precisamente para poder avanzar en algo, digamos, y con un protocolo de acuerdo que implica acelerar las conversaciones que estaban de la ley corta y Ahora, hay otro tema, perdona. La integración vertical, es decir, que quiebre o que tenga algún problema la ISAPRE, claro, pero una clínica. vamos a después saber cuál era su laboratorio y cuál era su clínica también, porque trabajan y lo así. otro es que plantean la mutualización como una solución para la ISAPRE y sin embargo para las FP no sirve. Entonces al final es una cuestión como muy... Claro, o sea, es muy dispar la discusión. Y lamentablemente la gente igual se tiende a confundir con estas doble lectura. Para una cosa sirve y para otra no. Entonces esta cosa como que según me acomoda, yo creo que la ciudadanía está esperando claridades. Sí. ¿Tenemos un titular? Equipo, lo revisamos justamente respecto de la mutualización. Ley corta de ISAPRES, Comisión de Salud del Senado aprueba indicación que no considera mutualización para aplicar fallo de la tabla de factores. A ver, en buen chileno Mauricio lo puede explicar mucho mejor, pero se aprueba una indicación que deja fuera la mutualización y ya hemos explicado en varios programas qué es la mutualización. ¿Esto es una buena noticia para los afiliados? ¿Es una mala noticia para el ISAPRES? ¿Cómo lo describirías, Mauricio? En breve, por favor. En breve, una excelente noticia, porque la mutualización era una cuchufleta impresentable equivalente a un perdonazo. Una cuchufleta, me gusta el concepto. Eso. Ya, perfecto, está clarísimo. Esto que está pasando hoy día a mí me recuerda muchísimo la gran frase del presidente de la ISAPRE en su momento cuando dice el sistema no se puede permitir tener gente enferma. Sí. Bueno, el país parece que tampoco se puede permitir tener ISAPRES enfermas, pues. O sea, si aquí es súper claro, y ahí se trasunta y se traspasa directamente la ley pareja no dura. Pero resulta que vemos que está todo el mundo, el Ejecutivo está preocupado, el Parlamento está preocupado, la justicia ya habló respecto de cómo hacemos que esto sea viable. Buscarle un acomodo, parece un acomodo. Es que ese es el problema cuando áreas estratégicas de la sociedad se entregan a quienes hacen mal uso de la fe pública. Porque con la salud no debiera jugarse y cuando se produce la discusión ideológica a quién debiera pertenecer o administrar,
lógicamente da la razón a que fuese el Estado, en el entendido de que este tipo de situaciones no debieran nunca ocurrir. Ahora, claro, como ocurre, tienen que buscar alguna solución para que el problema no sea creciente y no tenga impacto social. Ahí te responsabilidad. Andrea, ¿esto es finalmente un problema ideológico? O sea, hay que revisar también el tema de la salud respecto de la ideología. Es decir, ¿la salud puede estar en manos de privados o hay que regular con mayor severidad, con mayor rigidez o rigor el tema de la salud? Creo que regular versus a que quien lo controle o quien dé el servicio no es contrapuesto. Al contrario, efectivamente, tiene que haber una regulación fuerte para que se entregue de la mejor manera posible. Y aquí el punto tiene que ser en que no es un salvataje a las ISAPRES, no es arreglar o acomodar el sistema, es pensar en aquellos afiliados que hoy día no tienen una solución y que ha pasado el tiempo y probablemente hoy día tampoco van a tener esa certeza que necesiten. Pero perdón, lo del ICSA no es que no terminamos pagando nosotros el problema. Por eso digo, que adelanten la tabla, el factor, ¿cierto?, a través del cual se suben o se bajan los precios. Se van a subir. Mi punto antes, es, ¿por qué llegamos a esto? Los que están en ISAPRE, ¿Por qué llegamos a esto cuando plata? Tuvimos un año? ¿Por qué hoy día en la ley de reajuste del sector público, que no tiene nada que ver con... Sí, es un Frankenstein. ¿Sí? Entonces, ¿por qué llegamos a este punto donde tienen que hacer algo a matacaballo cuando podríamos haber durante el año, habiendo escuchado a los expertos y al comité técnico asesor, que sí tenían buenas propuestas, haber tomado esa idea y haberla hecho con tiempo y bien estudiado como corresponde? Oye, a ver, acá el responsable de la crisis son quienes cobraron ilegalmente durante años a sabiendas a los afiliados miles de millones de dólares. Y a esta altura estamos hablando de 1.400 millones en rigor, de cientos millones de dólares. Según por lo menos el primer cálculo, porque ustedes saben que después cambió a 451, después a 1.000, ¿no? La comisión de expertos del Senado. La comisión de expertos, ¿usted sabe cuántos representantes de los afiliados había en la comisión de expertos del Senado? Sí, adivino, 0, ninguno. Un acomodo, pues, obviamente. Si acá, además que agradezcan que le mandaron una ley corta, pues. Si en Chile, oiga, ¿sabe qué? Los fallos judiciales se debiesen cumplir. Punto. Eso es una democracia en forma. No, pero acá, bueno, le están mandando una ley. Entonces, que para más remate se pongan a exigir y que en el fondo, en forma expresa o velada, estén pidiendo un perdonazo, porque eso es lo que quieren, a mí me parece que es absolutamente impresentable. Es que los afiliados, ya, pues entonces en vez de una ley corta respecto de cómo se va a pagar el dinero que sacaron en forma indebida, mejor mandemos una ley corta para ver qué hacemos con los afiliados, que son precisamente parte de aquellas ISAPRES que no van a poder devolver lo que sacaron ilegalmente. Pero esa ley corta no existe, ¿verdad? Es básicamente para ver cómo se puede salvar a esta ISAPRE. Entonces no vengan con la cuestión de los afiliados. Esa es una historia. O si no, estaríamos hablando de medidas en el Parlamento para hacernos cargo respecto de los afiliados de esa ISAPRE. No, pero eso no está. Entonces a mí me parece que es realmente impresentable el tenor de la discusión y estamos normalizando algo que no es normal. No es normal que una industria que le sacó dinero a raudales ilegalmente durante años, establecido por la Corte Suprema, resulta que ahora está básicamente exigiendo beneficios para no pagar. El presidente de la Comisión de Salud del Senado, el socialista Juan Luis Castro, también se refirió a esta materia. Escuchemos. Le hemos pedido formalmente al Ejecutivo que este artículo 13 puede constituir la piedra de tope por la naturaleza de ser una bomba atómica, francamente, en el sistema, de producirse otro reajuste más que le da, yo diría, el tiro final de muerte a los afiliados del sistema, que no van a tener otra alternativa que irse y quedar expulsados de la ISAPRE porque no van a poder pagar ese precio. Si ese es el equilibrio financiero que quisiera la autoridad o quisiera la ISAPRE, por lo menos aquí nosotros no estamos dispuestos a que eso ocurra. ¿Todos le entendieron perfectamente bien al senador Castro? Habló de un golpe de gracia, golpe final a los afiliados. De la bomba atómica. De la bomba atómica, de que habían hablado con el Ejecutivo. Faltaron los zombies, ¿no? Aquí podemos tener, no sé, 5 versiones distintas de lo que dijo el senador Castro. Lorena, ¿qué le entendiste al senador? O sea, lo que yo entiendo. Sí, porque es enredado. Bueno, sin ser legisladora, siempre lo digo, no soy legisladora. En lo concreto es que va a llegar un minuto en que si las ISAPRES quieren seguir sobreviviendo bajo el mismo modelo en el que tenemos hoy y no se avanza en una reforma de salud apropiada,
finalmente los afiliados no van a poder pagar un plan, digamos, va a ser impagable. Claro. Y eso yo creo que quiere decir el senador cuando dice esto es una bomba atómica para los afiliados, porque efectivamente cada día el sistema está construido de tal forma que va expulsando a los que no pueden pagar, va expulsando a los que se enferman. O sea, en el fondo es un sistema que solamente sirve para estar sano, ser joven, poder pagar, tener los recursos. Por lo tanto, esto es una indicación que solamente se puede sustentar con una pronta reforma a la salud. Ya, entremos ahí. Ya. Esto se solventa con una pronta reforma a la salud. Pero dicen que el gobierno la manda en marzo. Para mí marzo, después de la pandemia, para mí los meses son eternos. O sea, esto pasa muy rápido. Marzo es, no sé, 25 años más. Ahora, ¿Por qué marzo? ¿Por qué no ahora? Pensemos que ha tenido, o sea, el gobierno ha estado entre esta famosa ley corta. Se llama ley corta precisamente porque estaba dentro de lo que iba a ser la reforma a la salud y aparece entonces este tema de las ISAPRES. Que además venía un fallo que viene hace rato que se tenía que cumplir, y que creo que lo dijo la ministra Aguilera, es como el cuchillo de Damocles, de que estaba pendiendo ahí la espada de Damocles, exacto. Entonces, por lo tanto, claro, de aquí a marzo puede sonar que es mucho tiempo, pero en verdad es un trabajo que se viene haciendo ya desde el principio del gobierno para poder presentar una reforma a salud que les sirva a chilenos y chilenas y que en algún minuto, sin pensar que todo se va a ir al sector público, sino que también existan estas otras donde las personas puedan elegir realmente y que puedan pagar. O sea, realmente los planes, yo no sé si saben, pero un plan de salud para una mujer como yo, con 2 hijas en edad posible de maternidad, más yo misma, sale por lo bajo 500, 600 mil pesos mensuales. Sí, claro. Es carísimo. Perdón, la demora del gobierno en presentar la reforma a la salud tiene que ver con que ideológicamente el gobierno no cree en las ISAPRES, no cree en la salud privada y por ende ha tenido que ir ajustándose un poquito al contexto del país para presentar algo que les permita vivir a las ISAPRES o al sistema de salud privada y además el sistema público. Yo creo que los procesos políticos que ha vivido el país los últimos 4 años, si nos vamos un poquito más a lo ideológico, nos ha ido indicando que efectivamente el país, la ciudadanía, no quiere, lo vimos el domingo, no quiere las ideas de la extrema derecha, pero tampoco quiere que todo sea estatal. Por lo tanto, el gobierno también y nosotros mismos hemos ido replanteando en función de lo que la gente quiere hoy día, digamos, lo cual no implica que ideológicamente sigamos pensando, por lo menos yo en lo personal, que esto debería ser enteramente estatal. Pero no es algo que efectivamente hoy día pueda funcionar en un país que se ha regido por el capitalismo los últimos 40 años, digamos. Entonces, no es algo que es factible y viable. Por lo tanto, hoy día lo que tenemos es el sentido de realidad para poder avanzar y entregar soluciones concretas. Alcalde Cuadrado, ponga mucha atención a lo que dijo el senador Francisco Chaguán. Mire. Parece que el gobierno ha respondido con eufemismo, porque decir que va a presentar la reforma a la salud en marzo del 2025 es decir que no quiere reforma. ¿Usted cree que va a lograr sacar adelante una reforma estructural a la salud en medio de un proceso electoral parlamentario y presidencial? Los parlamentarios van a estar mirando el Twitter para votar cada una de esas propuestas o van a estar mirando las tendencias de opinión. Día que era en marzo ahora. A ver, me dejó helado, pero de una pieza el senador Chaguán. El senador Chaguán plantea que el gobierno ha dicho que va a presentar la reforma en marzo del 2025. Así es, eso es lo que salió en noticias, salió así en el Diario Financiero, por eso es la referencia que hace el senador Chaguán. El gobierno dijo que antes del 2025 mandaría la reforma. Obviamente eso no es un plazo razonable para nadie. Alcalde Cuadrado, ¿qué le parece? Bueno, a ver, pensando en la actitud de Montes, que es viejo, recuperando una frase que dijo que un viejo muy sabio que era Clodomiro Almeida, que decía que las cosas, había 2 formas de hacerlas, o se hacían bien o se hacían mal. Creo que las discusiones que hoy se dan a todas luces demuestran que las cosas se están tratando de hacer a medias, y leyendo un personaje que ha tenido éxito en la vida, señalaba que no sabía la fórmula del éxito, pero sí sabía cuál era el factor determinante del fracaso, que es tratar de dejar a todos conformes.
Yo creo que las autoridades públicas son electas para guiar, para conducir, para liderar procesos, y cuando las cosas se tienen que transparentar, es mejor transparentarlas claramente, porque tampoco me queda claro que sea en marzo del 2025. Eso es lo que dice Chaguán, pero me gustaría ver sobre qué está señalando, porque perfectamente, como yo lo entendía, era en marzo del 2024, porque o si no, no tendría ningún sentido. Lorena, ahora, ayúdanos a entender. Si lo pensamos, la reforma corta se demoró... Casi un año. O sea, un año, básicamente, y era la reforma corta. Claro, y no se ha aprobado todavía. Exacto. Entonces, en realidad, los tiempos parlamentarios, las condiciones en que está hoy día el Congreso, parece que son más largos de los que creemos y los que nos gustaría. Y de ahí viene, en el fondo, el llamado a ya, sentémonos y pongámonos de acuerdo. Ahora, yo entiendo que es esta reforma de salud, que es en su conjunto, es hasta durante el año, digamos, del 2024. O sea, la verdad, no tengo el detalle exacto, porque si no estaría mintiendo acá, pero entiendo que sí se están haciendo ciertas otras reformas. Se firmó un protocolo en donde en marzo ya empiezan a trabajar sobre el acuerdo que va a hacer esta reforma de salud. Sí, en definitiva, como les decía antes, no es llegar y sentarse y decir, mira, vamos a aplicar estas 10 medidas, porque una reforma de salud con el nivel que teníamos de privatización de la salud no es tan sencilla de que todos se pongan de acuerdo. Sí entiendo que en marzo se va a iniciar ya todo lo que son las conversaciones, las mesas y qué sé yo, que tenían que ver con el protocolo que se firmó para poder aprobar el tema del ICSA que se aprobó ayer. ¿Qué les pareció la respuesta de las ISAPRES? Mira lo que señalaron las ISAPRES, lo tengo aquí en un titular de Cooperativa. ISAPRES, no corresponde señalarnos como exclusivos responsables de la crisis. Ya se dijo recién, oye, las ISAPRES son las responsables. Bueno, ellos dicen que, atención Mauricio, el presidente del gremio, Gonzalo Regada, reclamó que ningún gobierno impulsará dijo que ningún gobierno impulsara a tiempo una norma para regular la tabla de factores, que era un problema. Y dijo, no obstante, admitió que debimos levantar la voz con mucha más fuerza para señalar que este vacío legal no podía mantenerse. No son las únicas culpables. Nosotros somos culpables, pero no somos los únicos, dijo la ISAPRES. Es como si pillan una banda de ladrones y dijeran, no es mi culpa, es culpa de los policías que nunca nos atraparon antes. ¿Por qué dejan el banco abierto? ¿Por qué no nos atraparon antes? ¿Por qué no nos pararon antes? Son culpa de ustedes no nos pararon antes. A ver, súper sencillo, acá... a lo menos, ya, pongámonos simpáticos, a lo menos el año 2019 la Superintendencia de Salud estableció una tabla de factores. Los factores son los elementos que se tienen que considerar para fijar cuál es el precio de un determinado plan. Y la Superintendencia dijo, mire, a partir de, porque no lo voy a aplicar ahora, porque pobres ISAPRES necesitan un tiempo para adaptarse. Entonces, a partir del 2020, ¿no? Ustedes van a tener que aplicar esta tabla de factores para fijar los precios. Y adivine qué es lo que hicieron las ISAPRES. No lo aplicaron. Y además tenían, insisto, millones de fallos. No le estoy exagerando cuando le digo que son millones. Millones de fallos que daban cuenta que ese tipo de cobros eran ilegales. Y aún así siguieron cobrando. Y fíjese, la Corte Suprema lo único que dijo es que tienen que restituir los dineros desde el 2020 en adelante. Menos mal que no les aplicaron hacia atrás, donde seguían cobrando ilegalmente. Ya, pero del año 2020 en adelante. Y para más remate ahora en este contexto, llegan y resulta que tiran la mesa, no rasgan vestidura, dicen no vamos a aceptar, por favor, y siguen ocupando a los afiliados como escudo humano. Si es de un descaro insólito. Entonces, yo creo que acá, si tenemos un Estado de Derecho en forma, se tienen que respetar las normas. Y dentro de las normas está el cumplimiento de los fallos judiciales. Y péguense una piedra en el pecho que les mandaron una ley corta, porque a otras industrias no le han mandado ley corta y lo han dejado sencillamente colapsar. Cosa que tampoco va a ocurrir con todas las ISAPRES en este caso, en contra de lo que convenientemente está diciendo la asociación de ese gremio. Más honesto era el Puma Rodríguez, que decía, culpable soy yo. Bienvenidos al Tiempo Musical.
¿Daza cree que es de Depeche Mode? No. Javier Amena, en la cortina del tiempo musical de hoy. Andrea Valladares, secretaria general de RN. ¿Qué canción nos has traído y por qué? Llueve sobre la ciudad de los búnkers. Creo que todavía hay un mal ambiente, hay desesperanza. La gente necesita un poquito de buenas noticias de aquí en adelante. Qué buena canción de los Bunkers. Además están vendidos, pero está vuelto y todo. Algunos prestan paraguas cuando llueve, otros no quieren abrir el paraguas, otros no tienen paraguas. Otros se llevan el paraguas para la casa. Para la casa. ¿Ah? Llueve sobre la derecha después del domingo, ¿no? Nosotros, como Renovación Nacional, siempre hemos estado dispuestos a conversar, a dialogar, cuando son buenas ideas para Chile. Es un sello que nos caracteriza y hoy día, obviamente, creemos que hay que pensar en Chile, hay que buscar buenos espacios, pero obvio, ¿cómo no me va a hacer ruido, por ejemplo, que el gobierno cuando dice reforma de salud diga marzo 2025, que es efectivamente lo que dijeron? Oye, tremendo, tremendo. Alcalde Cuadrado, ahí estamos con el video de los bunkers. ¿Qué canción nos ha traído usted y por qué? Y cuente por qué anda tan emperifollado hoy día, pues. Porque tuve reunión con el embajador de Canadá. ¿Qué hubo? Y el embajador de Canadá estábamos hablando de ciencia y tecnología futura, porque en Huechuraba estamos haciendo el planetario más moderno de Chile. Bien. Y queremos que jóvenes chilenos de la Pincoya y de poblaciones nuestras puedan visitar la Agencia Espacial Canadiense. Esperamos inaugurar el próximo año. Y en mayo cordialmente invitados están. Estamos invitados, muchas gracias. Ahí estaremos. El viaje de Chuenquinilo. ¿Por qué, alcalde? Sí, porque cuando uno escucha la letra de Chuenquinilo, específicamente esta canción, uno siente que es algo que se ha repetido mucho en la historia y que en algún momento debe tocar a fin. Y creo que con lo que se ha vivido últimamente era importante hacer conciencia de que, como lo decía al principio, las autoridades públicas respeten más a la patria y quieran más a su pueblo. Bien, pues, siempre un gran invitado musical, el dúo Chuenquinilo. Lorena Meneses, secretaria general de Convergencia Social. ¿Qué canción nos ha traído usted? Cuéntame una historia original de Los Prisioneros. Mire, ¿por qué esta canción en particular no es de las más populares ni masivas de los No es de las prisioneros? más populares, pero representa a los que vivimos en la Gran Avenida San Miguel La Cisterna, que es mi comuna, y tiene que ver con eso, con un homenaje a quienes creen que les pasa lo peor de la vida, pero siempre hay alguien que está peor que uno. Es verdad. Sí, eso Y un sí. homenaje también a San Miguel, que es la comuna de los prisioneros, y a mi comuna La Cisterna, un saludo también. Perfecto, abrazo a la gente de La Cisterna y de San Miguel. Mauricio Daza, no tengo tu videoclip, se me trabó el VHS, pero sí podemos comentar tu canción. Bueno, sí, esta es de los Rolling Stones por dos hitos, ¿no? El primero, Keith Richards, que está mucho mejor que todos nosotros aquí, acaba de cumplir 80 años. Mira. Es un prodigio de la naturaleza y de la ciencia. Yo creo que hay que investigarlo después. Va a vivir para ver la reforma de la salud en Chile. Yo creo que además, él nos va a enterrar a todos, ¿no? Y el tema era You can't get what you want, always get what you want. O sea, tú no obtienes siempre, ¿no?, lo que quieres, pero si lo intentas de manera suficientemente enérgica, quizás llegues a obtener lo que necesitas. Bueno, eso es un mensaje por el tema del proceso constituyente, ¿no? Muchos sectores querían tener una constitución, no se logró, pero bueno, quizás ahora, después de todo este proceso, si nos esforzamos lo suficiente, quizás logremos obtener lo que el país necesita. Muy bien. Rolling Stones, gran grupo. Un abrazo a Keith Richards a la distancia. Eso, que siempre nos ve. Con los Stones nos vamos a un corte comercial, regresamos de inmediato, no se vayan. Muy bien, les queremos agradecer la sintonía que nos han brindado el día de hoy. Como siempre, agradecerles la compañía desde sus casas. Y despedimos el programa de hoy con 10 segundos de libre disposición para nuestros invitados, comenzando con Andrea Valladares. Andrea, te escuchamos. Bueno, el presidente ha hablado de acuerdo. Yo creo que hay una urgencia social que todo el mundo tiene, que es la seguridad. Si queremos acuerdo, Defensoría de las Víctimas ahora, ponga la urgencia y ahí va a estar todo nuestro sector. Para la Defensoría, entonces, de las Víctimas, están los votos de RN, al menos. Alcalde Cuadrado, como siempre, un placer verlo. Gusto, saludo grande a la gente de Huechuraba.
sus 10 segundos finales. En primer lugar, pedir disculpas por el disfraz. Y en segundo lugar, desintoxicar un poco Chile y contarles que en Huechuraba estamos construyendo el planetario más moderno de nuestro país. Y eso es socializar la ciencia y la tecnología para todos. Bien, bien. Bien valen esos segundos de más. Muy bien, alcalde. Lorena, un abrazo. Gracias por habernos acompañado. Sus 10 segundos finales. Adelante. No, pedir que estén hoy día al piso para poder avanzar en la reforma de pensiones, porque al igual como la reforma de salud, una necesidad urgentísima de chilenos y chilenas que están viviendo con pensiones de miseria. Gracias Lorena Meneses, gracias por habernos acompañado esta noche. Mauricio Daza, 10 segundos finales. Al gobierno, reforma de salud, no para marzo 2025, marzo 2024 o antes. Y al Congreso, que tengan conciencia que como se soluciona esta situación de la ISAPRE, depende también la credibilidad de nuestras instituciones. Bien, Mauricio. Y me tomar 10 segundos también para contarles lo siguiente, desde ahora ya. Se nos quedó en el tintero el megafraude, vamos a entrar mañana con todo en aquello. Y no solo eso, vamos a hablar de Dorothy Pérez, quien es la contralora subrogante que entró pero con un sable ninja a la Contraloría y dicen que hasta Contralorito está tiritando. Mañana. Gracias por la sintonía. Chao, Mauricio. Bueno, estos temas y muchos más los vamos a tratar en profundidad mañana acá en Vía X. Los esperamos. Nos vemos. Chao, Lorena. Chao, alcalde. Chao, Andrea. Buenas noches. A ustedes en su casa. Gracias. Hasta la próxima.